Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. No sin antes recordarles que estamos aquí en Top GDL. El tema del día de hoy es osteocondrosis en niños. Vamos a iniciar primeramente con la definición. La definición de osteocondrosis se refiere a un trastorno en la osificación endocondral. Esto incluye la condrogénesis y la osteogénesis en una región de crecimiento endocondral previamente normal. Este trastorno puede verse prácticamente en todos los centros del esqueleto, de crecimiento del esqueleto. Esto incluye epífisis, apófisis y fisis. Las apófisis son anatómicamente similares a las fisis, pero son el sitio de inserción del tendón al hueso. Estas apófisis durante la pubertad están en constante tensión, puesto que el hueso crece a un ritmo más acelerado de lo que hace el sistema musculotendinoso. Las áreas que se afectan con mayor frecuencia es la tuberosidad anterior de la tibia, el calcáneo, la base del quinto metatarsiano, el polo inferior de la patela, entre otros. La mayoría de las osteocondrosis tienen hallazgos característicos y va a presentarse de acuerdo con más bien el cuadro clínico se va a presentar de acuerdo con el sitio de aparición de esta. Los problemas en la osificación endocondral son producidos por trastornos de tipo vascular o mecánico. La sobrecarga sobre la apófisis, fisis o epífisis pueden producir lesiones celulares en el cartílago o también en la circulación alrededor de este. Estas entidades, regresamos un poquito. Estas entidades se presentan con mayor frecuencia en pacientes atletas y también por sobreuso. Es una causa comúnmente involucrada también. Las lesiones por sobreuso es cuando los niveles de actividad exceden a la capacidad de recuperación del mismo cuerpo. Continuamos. Bien, estas lesiones va a depender de varios factores. Primero, la intensidad, la duración y la magnitud del entrenamiento. Deben ser consideradas para realizar ciertas modificaciones a estos factores, no solamente como un tratamiento, sino también como un factor para prevenir estas alteraciones. ¿Continuamos? Bueno, existen diferentes tipos de lesiones. Pueden ser la osteocondrosis, la apofisitis, epifisitis y la osteocondritis. Y los mecanismos de lesión van a ser por tracción, fricción o una carga cíclica. Bien, la osteocondrosis en el codo esta es una de las frecuentes a nivel de los niños. La presentación característica es en niños menores de 10 años y la característica es un dolor y limitación funcional a nivel del codo. Esto no se asocia a un antecedente traumático y se puede relacionar con una contractura en flexión en el codo y una sinovitis difusa. Aquí en esta imagen podemos observar directamente pues un dibujo el cual nos da un esquema a nivel del capitellum, en el cual podemos observar en este cuadro un número sano en el cual los bordes están redondeados, curvos, y en la enfermedad de Panner esta alteración se va a presentar con el hueso aplanado, y esto es por una modificación que se le hace al capitellum. ¿Continuamos? Bueno, radiológicamente el capitellum se ve con áreas radiolúcidas o puede tener combinación con áreas combinadas con esclerosis. La cúpula radial se puede ver en algunas ocasiones aumentada de tamaño y esto puede ser por una presencia de derrame articular. Aquí en esta imagen podemos observar que se encuentra el capitellum con una fase de fragmentación. Bueno, el tratamiento consiste en restricción de las actividades, principalmente cuando la sintomatología es muy severa. El paciente puede tener un beneficio en relación a disminuir las cargas como tal, y se puede colocar una inmovilización en periodo corto o puede ser también un periodo largo. En algunos pacientes que tienen síntomas muy severos se les puede llegar a realizar artroscopía para realizar perforaciones en el hueso y lograr una cicatrización, y también pueden extraerse en el mismo procedimiento cuerpos libres.
Bueno, otra de las patologías frecuentes es la enfermedad de Fraser, o también es conocida como la necrosis idiopática del escafoides. Esta patología se presenta con un cuadro clínico doloroso y principalmente una limitación a los movimientos de dorsiflexión de la muñeca. Esta patología puede tener varias fases en relación a la radiografía o a las características radiográficas. En la fase 1 no hay una alteración radiográfica como tal, pero en la fase 2 hay una esclerosis en el escafoide. En la fase 3 vamos a encontrar una fragmentación, y en la fase 4 esta fragmentación puede llevar al colapso del escafoides y presentar una artrosis periscafoidea. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se observa la esclerosis y también una fragmentación a nivel del polo inferior del escafoides. En relación a los métodos de diagnóstico, en las etapas iniciales es de mucha importancia el poder realizar un diagnóstico oportuno con una resonancia magnética o una tomografía, en el cual se puede identificar la fase en la que se encuentra la enfermedad. Otros diagnósticos diferenciales puede ser una necrosis secundaria a una fractura en el polo proximal del escafoides. En relación a tratamientos, en fases iniciales se le puede aplicar injerto óseo vascularizado, el cual va a disminuir el dolor y revierte la necrosis, y en fases ya muy avanzadas, en el cual pues la destrucción es muy importante, pues son tratamientos ya de último recurso, y se puede hacer lo que es una artrodesis intercarpianas o resección del escafoides, o una artrodesis como tal de 4 esquinas. Bueno, aquí esta es otra de las patologías a nivel del carpo. Esta es la necrosis del semilunar, o también llamada enfermedad de Kienbock. En esta patología primero hay una necrosis, posteriormente existe una fragmentación y después se colapsa en forma progresiva, causando cambios degenerativos en la muñeca. Este tipo de patología se puede presentar una etiología traumática y no traumática. Continuamos. La característica de esta patología es que va a afectar jóvenes entre 20 y 40 años, es más frecuente en varones, es más frecuente que sea de tipo unilateral y tiene una mayor predominio cuando es la mano dominante. Tiene un antecedente traumático, principalmente va a presentar un dolor en la zona dorsal de la muñeca y dolor a la palpación de la articulación radiolunar, principalmente al realizar algunas actividades. En fases avanzadas el dolor puede ser incapacitante y suelen presentar tumefacción y disminución en los rangos de movimiento de la muñeca, y sobre todo a nivel de la fuerza de presión. Bien, aquí podemos observar una alteración a nivel del escafoide, perdón, del semilunar, en el cual hay una esclerosis, aquí ya un colapso como tal. Continuamos. Bueno, en relación a los tratamientos de esta patología, cuando se maneja en forma conservadora se puede dar antiinflamatorios no esteroideos y colocación de férulas, pero algunos de estos pueden llegar a tratamientos quirúrgicos, y pues va a depender del grado de afectación que tenga en relación a los tratamientos. Puede ser una osteotomía de alargamiento del cúbito, puede ser injertos óseos, puede ser injerto vascularizado, puede ser resección de la primera hilera del carpo, o puede presentarse ya como último recurso también la artrodesis radiocarpiana, sobre todo para disminuir el dolor. ¿Sí? Bueno, es de suma importancia el poder establecer los puntos dolorosos. Entonces, por ejemplo, aquí en la rodilla tenemos ciertas zonas de un dolor más específico. Cuando el dolor se presenta más, por ejemplo, en la tuberosidad tibial, la enfermedad de la que se puede presentar con mayor frecuencia es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Cuando es en el polo inferior de la rótula, puede ser la patología Sinding-Larsen-Johansen, o cuando es en el polo superior lateral de la rótula, pues se puede presentar con mayor frecuencia una patología a nivel del cartílago de la rótula. Bien, la patología de Sinding-Larsen-Johansen es una patología pues antigua que se estableció desde los años 47. Esta se va a presentar en pacientes de 10 a 13 años.
y es una osteocondrosis por tracción. Se puede presentar en forma bilateral o puede ser también asimétrica. El dolor es muy específico, principalmente en el polo inferior de la rótula, y puede causar un trastorno en la osificación a nivel de la radiografía. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar una imagen de doble línea en el polo inferior, y aquí, posterior a un tiempo de, se podrá decir, de reposo, presenta una recuperación en esta lesión que se había presentado. En algunos pacientes que no se limita a la actividad, puede llegar a presentar fracturas del mismo, como en esta imagen que se ve aquí. Se presentó la fractura y pues se traccionó y se abulsionó. Bien. La patología de Osgood-Schlatter. Esta es una patología que se va a presentar por una tracción constante a nivel de la tuberosidad tibial. Es una epifisitis por tracción. Se puede presentar en forma bilateral y también será asimétrico. El dolor es muy específico en esa región y lo que va a causar es un abultamiento y va a causar un dolor constante. Alteración depende del grado, se va a observar la alteración directamente en la tuberosidad tibial. Continuamos. En algunos niños se puede observar una tumefacción a nivel de la tuberosidad y pues es un hallazgo clínico que se tiene que tomar de importancia. Al momento que le tomamos la radiografía podemos observar una separación, o en algunos pacientes pueden llegar a estar ya en etapas más avanzadas y pueden tener fracturas a abulsión o en fragmentación. Bueno, la condropatía rotuliana es frecuente en deportistas, sobre todo es un sobreuso friccional. Existen varios factores predisponentes: la mala alineación, una displasia de la rótula, atrofia a nivel del cuádriceps. En la clínica nos va a mencionar de que va a existir un dolor en la parte anterolateral, y en la exploración va a presentar dolor a nivel de las carillas y a la fricción. Entonces, este tipo de pacientes, pues en las imágenes de resonancia magnética, pues se puede observar las alteraciones, principalmente cambios a nivel del cartílago y edema óseo. Bien, en el pie también tenemos varias patologías que se tienen que tomar de referencia. De las principales es a nivel del calcáneo, la enfermedad de Sever. Podemos tener la enfermedad de Isening, que es a nivel de la base del quinto metatarsiano, la enfermedad de Kohler, que es a nivel del escafoides, o también la enfermedad de Frieber, que se presenta principalmente en el segundo metatarsiano, en la cabeza del segundo metatarsiano. Bien, esta enfermedad de Sever es más frecuente en niños de 11 a 12 años y es una apofisitis también por tracción. Es una carga cíclica, el dolor es constante y los va a causar una claudicación o cojera. Este tipo de padecimientos es muy frecuente en niños que realizan muchos saltos, muchos brincos y pues golpean el talón. A la exploración pues van a presentar dolor, no hay una tumefacción como tal y no hay un enrojecimiento, simplemente es un dolor a la presión. Continuamos. En las radiografías podemos observar esclerosis a nivel del calcáneo, en el núcleo de crecimiento, o también, dependiendo de la etapa, podemos encontrar algunos datos de fragmentación. Los diagnósticos diferenciales pues podría ser una tendinitis del aquilio o puede ser también una fascitis plantar. ¿Tenemos? Bien. La enfermedad de Kohler. Esta enfermedad de Kohler pues se va a presentar en niños de 2 a 8 años, principalmente en varones. Es una osteocondrosis por carga cíclica. La clínica pues también es muy parecida, va a tener dolor, va a tener claudicación o cojera. El apoyo principalmente va a ser con la barra lateral y a la exploración pues va a tener un dolor a nivel del escafoides tarsal. En la radiografía pues puede existir una esclerosis o un colapso o fragmentación también del mismo. Aquí tenemos otros ejemplos de la alteración del escafoides. Como ven, se ve muy aplanado, está colapsado con esclerosis.
Y aquí en este es un paciente que ya presentó una etapa ya posterior y hay una regeneración ósea, pero como ven, queda asimétrico con afectación ya importante a nivel del escafoides. ¿Seguimos? Bien, la enfermedad de Freiberg. Esta pues, es una osteocondilitis también por carga cíclica. Esta es más frecuente en chicas adolescentes. Es muy frecuente la clínica que tenga dolor a nivel de la cabeza de los metatarsianos o en la almohadilla de los dedos. Puede presentar tumefacción y disminución en la movilidad. La radiografía que se puede observarse necrosis y deformidad del segundo metatarsiano, o puede tener una deformidad a nivel de la articulación si el problema ya es avanzado. Otra característica es que tiene una insuficiencia del primer radio. Las fracturas por estrés, estas fracturas pues son lesiones por carga cíclica también. Existen varias localizaciones, pueden ser en los metatarsianos. Regularmente cuando es en el segundo metatarsiano puede ser por un sobreuso. Regularmente son en niñas que practican ballet, es lo más frecuente. Y a nivel de la base del quinto, que le llaman la lesión de Jones o una fractura de Jones, esta es tiene una mayor predisposición en pacientes que practican tenis o actividades similares. El dolor es mecánico, es de larga evolución y a la exploración van a encontrarse dolor y tumefacción. No siempre tienen antecedentes de traumatismo directo, sino que es por sobreuso. Entonces, esta fractura por estrés, aquí en esta imagen, pues se puede ver un contorno a nivel de cortical, y aquí pues ya hubo una consolidación, pero hubo una reacción periódica. Bien, en relación a todos los tratamientos de estas patologías, lo principal es una prevención, sobre todo en niños que realizan deporte. Se tiene que tener una preparación previa, tienen que tener calentamiento, tienen que tener programas adecuados dependiendo de la edad del niño para que también no se sobrecarguen. Se tienen que realizar estiramientos dependiendo de la zona afectada. El tratamiento conservador principalmente es la modificación de la actividad, disminuir la actividad deportiva. En algunas ocasiones es conveniente el hacer un reposo total deportivo mientras esté en la etapa aguda de la enfermedad. Se puede aplicar crioterapia, terapia antiinflamatoria, ortesis, entre otros tratamientos. Aquí en los tratamientos específicos para la rodilla se tiene que hacer estiramientos musculares a nivel del cuádriceps y de isquiotibiales, y se le puede colocar algunos aditamentos como este cincho a nivel de la tuberosidad tibial que nos ayuda a tener una mayor presión. En algunos pacientes pueden llegar a presentar una abulsión, sobre todo en la Osgood-Schlatter, y pueden requerir hasta tratamientos como fijación, como en este caso. En la condropatía rotuliana, pues se tiene que evitar actividades de alto impacto, se debe evitar flexiones constantes. Algunas ocasiones se le puede aplicar tratamientos con ácido hialurónico, y pues va a requerir un seguimiento porque es una patología que se tiene que llevar un control. Vamos a seguir. Bien, para la enfermedad de Sever, pues también principalmente son tratamientos enfocados a estiramiento del tricipital o alargamiento del tendón de Aquiles, y también unas taloneras de silicón para descarga, para evitar zonas de mayor presión a nivel del calcáneo. ¿Sí? Igual, plantillas con soporte longitudinal para pacientes con patología de Kohler, como habíamos comentado previamente. Y en la de Freiberg habíamos dicho que pues es más frecuente en mujeres, entonces tenemos que evitar el uso de tacones. Se le puede dar una plantilla con descarga en la región afectada, y pues en algunos casos cuando ya es la alteración muy severa, pues se pueden hacer tratamientos quirúrgicos, pero todo va a depender de la afectación que llegue a presentar.
Y en las fracturas por estrés, pues se maneja como todas las fracturas, obviamente el reposo. En algunas bibliografías manejan la magnetoterapia, pero realmente pues no se tiene tanto uso de eso. Se puede colocar ya posteriormente algunas plantillas para evitar zonas de mayor apoyo. Y pues nada más. Obviamente estos son temas muy largos, hay otras patologías que también están dentro de las osteocondrosis como Lectal-Bepertes o la enfermedad de Sherman de las vértebras en columna, pero pues esos ya son temas más específicos y pues a lo mejor más adelante vamos a hablar sobre eso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Más o menos en el cuánto tiempo es el ideal, por ejemplo, para dejar las bandas en unos bus later. Pues obviamente lo principal es hacer el diagnóstico en una forma oportuna y poder realizar ese diagnóstico, que sí sea esa enfermedad, porque como ya vimos por la zona en relación a la rodilla pueden ser otros datos los que se pudieran presentar, pero ya una vez que se tiene identificada se tiene que tomar en cuenta las condiciones que lo produjeron, lo generaron, que en este caso es limitar la actividad física, disminuir la actividad deportiva como tal, y en algunos pacientes cuando es la etapa aguda se tiene que parar por completo y algunos pueden requerir hasta tratamientos como férulas o inmovilizaciones con fibra de vidrio para disminuir totalmente el movimiento, y posteriormente ya se puede dejar la banda de tensión para ayudarle a la zona de presión. ¿Cuánto tiempo? Pues no se puede saber, pero todo va a depender de la etapa en la que se encuentra el paciente en el momento de la consulta. ¿Alguna otra pregunta? Nomás aclarar que si tienen alguna duda más adelante la pueden ir dejando en las redes. Claro que sí. Bueno, muchas gracias.